Muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por seguir aquí, ¿no? Ya son las casi 3 de la tarde y sé que es un horario difícil después de haber comido. Os agradezco el esfuerzo y espero también el entusiasmo por oír las presentaciones y comunicaciones de esta mesa, que si bien estarán centradas en la experiencia de la regulación sobre inteligencia artificial, veremos que al final hay una dedicación también importante en la mesa sobre justicia constitucional y también función jurisdiccional. Por lo tanto, entraremos en esta mirada del mosaico en cuanto a la regulación de inteligencia artificial para luego avanzar al final también en esta pregunta importante en torno a la regulación de inteligencia artificial y la función jurisdiccional y la justicia constitucional. Por lo tanto, las tres primeras ponencias tratarán exclusivamente y prioritariamente el tema de la regulación y las dos últimas se centrarán en el papel de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional. Comenzará abriendo fuegos en esta mesa de comunicaciones Miguel Presno Linera. Miguel es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, es investigador del proyecto sobre inteligencia artificial en el Estado de Derecho, ha trabajado también como evaluador experto en diferentes iniciativas legislativas en materia de reforma electoral y democracia, y de toda su producción científica me atrevo a destacar, a propósito del tema que presentará hoy, el libro sobre derechos fundamentales e inteligencia artificial. Esta comunicación que presentará Miguel ha sido elaborada en coautoría con la profesora Ana Meuvese, catedrática de Derecho Público Europeo y de Gobernanza e Inteligencia Artificial de la Universidad de Leiden. Su principal línea de investigación se centra en el uso de la inteligencia artificial por los gobiernos y las posibilidades de mejorar el control gubernamental en materia de inteligencia artificial. La presentación de esta comunicación tiene como título Análisis sistemático de las regulaciones europeas de inteligencia artificial. Miguel, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar ahí. Gracias, por supuesto, a la Universidad Oberta por haberme invitado, por haber aceptado esta comunicación y por haber organizado este foro, que yo creo que tiene varias virtudes. Una de ellas es el carácter dinámico. Yo creo que es que nos obliga a hablar como mucho 10 minutos. Es una virtud, y el propio hecho, bueno, de estar aquí y poder compartir la comida y hablar de cosas, ¿no? Voy a hablar brevemente del contexto del trabajo y luego un poco del texto, ¿no? Digamos, como ya se ha dicho, este texto lo he hecho con una colega holandesa. Estamos en un proyecto en el que participamos 11 universidades de 5 países europeos y nuestro, digamos, objetivo es analizar los retos que presenta la inteligencia artificial para el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Otra de las virtudes de este congreso yo creo que es la interdisciplinaridad. Creo que uno de los errores, yo hablo por mí, que cometemos a veces en la Facultad de Derecho es estudiar el derecho como si cada una de las materias fuesen compartimentos estancos, ¿no? Como si la medicina se estudiase los distintos órganos y funcionaran de manera autónoma, ¿no? Yo creo que no, que el derecho público, el derecho privado y las demás disciplinas tienen que estar conectadas, y desde luego en esto no podemos trabajar sin hablar con gente del ámbito de la informática, pero diría de la lingüística, de la sociología y de la medicina, ¿no? El año 2024, en materia de inteligencia artificial, creo que puede ser recordado pues, porque la inteligencia artificial se ha empezado a reflejar en los premios Nobel. Como habréis visto, la semana pasada se dio el premio Nobel de Física a uno de los pioneros de la inteligencia artificial por las aportaciones en materia de aprendizaje automático y redes neuronales profundas. Y en el premio Nobel de Química se ha dado a quien ha sido capaz de aplicar la inteligencia artificial para predecir la estructura de las proteínas, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito jurídico, digamos que el 2024 ha sido el año de la regulación europea de la inteligencia artificial, es de lo que yo voy a hablar, ¿no? Lo sabréis, se aprobó, además, con pocas fechas de diferencia, el reglamento de la Unión Europea y el convenio marco del Consejo de Europa, sobre el que hablará luego con más detalle la profesora Ana Gascón, ¿no? Es interesante porque tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa obviamente eran conscientes de que la otra institución estaba regulando esa materia, ¿no?
Y, de hecho, el Comité de Ministros del Consejo de Europa permitió expresamente la intervención de la Unión Europea, que lo hizo a través de la Comisión. Y además han participado países no europeos, ¿no? Lo que apunta a la dimensión más global que puede tener el convenio marco. Este convenio se abrió la firma en Vilna el pasado 5 de septiembre y ha sido firmado ya por varios estados, algunos de ellos no europeos. Yo, básicamente, repito, espero hacerlo en menos de 10 minutos, voy a simplemente comentar un poco cuáles serían las diferencias estructurales entre estas dos normas de ámbito europeo. Luego, al final, haré una pequeña reflexión en relación con el derecho constitucional. Habiendo diferencias estructurales, yo creo que tienen en común ambas normas el hecho de que parten de la idea de hacer un enfoque regulatorio basado en los riesgos que los sistemas de inteligencia artificial tienen para la salud, para los derechos fundamentales y, en definitiva, para la democracia, y también parten de una serie como de principios comunes, principios básicos comunes en la materia, que son la necesaria supervisión humana de ciertos sistemas, los principios por otra parte, obvios, ¿no? Igualdad y no discriminación, protección de datos, fiabilidad y transparencia. Las 6 diferencias esenciales entre una y otra norma, que, como digo, en todo caso son normas complementarias, pues son bastante obvias. Por tanto, mi intervención, la verdad es que es meramente introductoria. Una de ellas es el ámbito de aplicación, necesariamente regional en el caso de la Unión Europea, con un carácter más global en el caso del convenio marco. No obstante, y luego he visto que hay una mesa en la que intervienen profesores de universidades brasileñas, creo que el reglamento de la Unión Europea puede generar lo que se ha dado en llamar el efecto Bruselas, es decir, la imitación de las normas europeas en otros continentes, por ejemplo, por el interés que puedan tener empresas de Estados Unidos o de Brasil para ajustarse ya a los estándares europeos y de tal manera que no tengan que hacer una doble cadena de producción. Por tanto, se puede generar, repito, un cierto efecto Bruselas, es decir, que se copie la normativa europea más allá de nuestras fronteras. Y me consta que en Brasil, que se está tramitando un proyecto de ley de inteligencia artificial, está siguiendo con bastante atención, o se ha seguido con bastante atención, lo que se hizo en la Unión Europea. Podríamos plantearnos si también se puede generar un cierto efecto Estrasburgo, es decir, una copia del convenio en otros ámbitos, aunque en la medida que el convenio ya tiene una vocación de globalidad y lo pueden firmar estados no europeos, quizás no haya tal efecto Estrasburgo. En segundo lugar, también una diferencia bastante obvia, el reglamento, como norma de la Unión Europea que es obligatorio para todos los estados y directamente aplicable. Es decir, no hace falta, digamos, ningún tipo de transposición como si fuese una directiva o adaptación del derecho nacional. Mientras que, obviamente, el convenio marco será obligatorio en la medida en que los estados lo suscriban, ¿no? También hay destinatarios diferentes. Parece que los destinatarios naturales del convenio marco son los estados, pero el reglamento de la Unión Europea también se dirige a los proveedores y a los responsables del despliegue de los sistemas de inteligencia artificial. En tercer lugar, el reglamento es una norma muy prolija, una norma de una elaboración compleja por las dificultades que tiene hacer derecho. Digamos que siempre puedes considerarse, utilizando la famosa parábola, una tortuga compitiendo con una liebre como es la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, en poco tiempo incluso se pasó de no contemplar los modelos generativos tipo ChatGPT a regularlos, o sea, ha habido bastantes oscilaciones. En tercer lugar, y por tanto, decía, la normativa europea es muy prolija, es un reglamento extenso de 113 artículos y 13 anexos, además muy detallado. Mientras que el convenio marco pues, es una norma mucho más corta, 36 artículos y más generalista, ¿no? En cuarto lugar, el reglamento tiene una buena dosis de reglas, es decir, de mandatos precisos de lo que puede y lo que no puede hacerse en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay unos sistemas que están prohibidos y eso sería una regla. Se ha comentado por la mañana, por ejemplo, algunos en el ámbito de la investigación criminal, el reconocimiento facial tiene algunas excepciones, pero la regla general es que está prohibido. O los que se aprovechen de la vulnerabilidad, discriminen, etcétera, etcétera. Mientras que, como decía, el convenio marco tiene un aspecto más principial, es decir, puede cumplirse el convenio de diferentes maneras. En quinto lugar, y también con carácter general, el convenio sobre todo establece obligación de resultado, les dice a los estados lo que tienen que conseguir, pero el reglamento también establece a veces medios para regular eso. Por tanto, es una combinación, repito, de medios y por último,
y que es una diferencia significativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, el Reglamento Europeo contiene un sistema de sanciones y unas multas muy potentes. En teoría, multas que deberían disuadir a las empresas de vulnerar las prohibiciones. Las infracciones más graves están previsto una sanción de hasta 35 millones de euros o, si el infractor dice es una empresa, de hasta el 7% de su volumen de negocios mundial total, si esa cuantía fuese superior. Por tanto, se trata de garantizar por esta vía que las empresas, sobre todo, repito, respeten las prohibiciones, ¿no? Mientras que el convenio marco, bueno, se limita a disponer que cada parte establecerá o designará mecanismos para supervisar el cumplimiento. En definitiva, repito, nos encontramos con dos normas que yo creo que son complementarias, que evidencian la constatación de que Europa va muy por detrás de China y de Estados Unidos en materia de innovación, desarrollo e investigación en materia de inteligencia artificial. Creo que de una manera un tanto ingenua Europa pretende exportar su regulación jurídica para compensar la exportación de sistemas que hacen las otras potencias. Yo tengo mis dudas, y quizás parte de las vuestras, de que China pues vaya a aceptar la normativa europea. Pero sí es verdad que si las empresas chinas quieren comercializar sus sistemas de inteligencia artificial en Europa, van a tener que someterse a la normativa europea. Por tanto, sí puede tener, repito, un efecto Bruselas, ¿no? Y, insisto, es un intento de armonización de un fenómeno que es global y que se trata en cierta medida de globalizar. Concluyo haciendo una pequeña reflexión desde el punto de vista del derecho interno. Estamos hablando de las normas internacionales, supranacionales. Yo creo que no se agota el campo regulatorio, sino que hará falta regulación nacional, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que ya han tratado de legislar en esta materia o lo están haciendo. Yo tengo mis dudas también de que sean necesarias reformas constitucionales. Tendría más dudas todavía de que esas reformas se llevasen a cabo, pero creo que, repito, que en principio creo que no son necesarias. Creo que nuestro sistema fundamental es lo suficientemente abstracto para, digamos, operar como cortafuegos frente a los riesgos de la inteligencia artificial. El principio de no discriminación está reconocido, la protección de la integridad física, la garantía de la libertad. Creo que todos estos derechos ya los tenemos y quizás lo que sí haya es que adaptar la legislación de desarrollo de los mismos. Pero no, por ejemplo, como se ha hecho en el caso de Chile, de constitucionalizar los neuroderechos. Me parece que lo que se ha constitucionalizado allí ya lo tenemos constitucionalizado aquí, que es la no discriminación, la protección de la integridad física y moral. Por tanto, yo me quedaría aquí, haría, repito, un balance relativamente optimista de lo que se ha conseguido en Europa. No sé si Ana pensará lo mismo del convenio marco. Y bueno, es un punto de partida, por supuesto, no es el punto de llegada. Muchas gracias por vuestra atención.